Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema medidas de tendencia central. Bueno, dados los datos agrupados y tablas de frecuencia que ya habíamos visto, vamos a encontrar las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas? Las medidas de tendencia central se refiere a hallar la media, que es el promedio, la mediana y la moda, que ya vamos a ir revisando. Bueno, empezamos con la media. Tenemos esta tabla de datos agrupados donde vamos a primero a completar esta tabla siguiendo los casilleros que tenemos en la parte de arriba. Primero tenemos los intervalos de clase que ya están marcados. Estamos hablando de las estructuras de jugadores de baloncesto en centímetros, es decir, de 170 a 180, de 180 a 190, sucesivamente hasta 210 a 220. Ya tenemos completa la tabla de frecuencia absoluta, es decir, ya contaron cuántos habían en cada intervalo de clase. Nosotros vamos a encontrar primero el total, es decir, vamos a sumar 10 más 30 más 15 más 9 y más 6 y ese resultado me da justamente 70. Es decir, los datos son de 70 jugadores. Vamos ahora a hallar la marca de clase. Nos acordamos que la marca de clase era la suma entre 170 más 180 dividida entre 2 y eso me da 175. Ahora la siguiente sería 180 más 190 dividido entre 2 y me da 185. 190 más 200 dividido entre 2 me da 195. El siguiente 200 más 210 dividido entre 2 me da 205. 210 más 220 dividido entre 2 me da 215. Eh, Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Nos acordamos que era la suma del inmediato inferior de la frecuencia absoluta. El primer valor lo copio tal cual, es decir, 10 y 10. Ahora suma 10 más 30 y ese resultado sería 40. Este resultado lo sumaría con el 15 que tenemos aquí y me da 55. Luego sumaría 55 más 9 y me da 64. Y luego 64 más 6 que me da 70. Nos acordamos que este valor final debe ser el mismo que la frecuencia absoluta. Bien, ahora necesitamos esta multiplicación. ¿A qué se refiere esta multiplicación? Dice que multiplique la marca de clase, es decir, la columna que tenemos aquí, la marca de clase, por la frecuencia, es decir, esta columna de aquí. Vamos a multiplicar estos dos valores, es decir, 10 por 175 me da 1750. Ahora multiplico 30 por 185 y me da 5550. Luego multiplico 15 por 195 y me da 2950. Luego multiplicaría 9 por 205, me da 1845. Luego 6 por 215, me da 1290. Bien, ¿qué tengo que hacer? Voy a sumar ahora sí todos estos valores de esta columna de aquí, todos estos valores. Me da el resultado 133,60. 13,360. Listo. Una vez que tengo construida esta tabla, ahora sí vamos a resolver las medidas de tendencia central o vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Bien, la primera medida de tendencia central se refiere a la media o también llamada promedio. Básicamente es saber cuál es el promedio de, en este caso, estatura de los jugadores de todos los que tenemos aquí. Entonces, la media es igual a la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia dividida por el total de datos. Bien, ¿dónde tenemos la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia? Pues justamente tenemos este valor de aquí, el que acabamos de encontrar. Entonces, la media va a ser igual al valor de 13,360 dividido entre el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? El que tenemos aquí.
es decir, dividido entre 70. Bien, dividimos en 13,360 dividido entre 70 y me da el resultado de 190,86. ¿Qué significa esto? Que el promedio de la estatura de los jugadores está en 190,86 centímetros. Bien, vamos ahora a resolver la media. ¿A qué se refiere la media? Bueno, la mediana, perdón. La mediana se refiere, la mediana la vamos a denotar con estas letras ME. La mediana viene a ser el valor que está en la mitad de todos estos datos o el valor central, es decir, ese valor que separa justamente en la mitad a dos datos. Ese es el valor de la mediana. Bien, necesitamos cada uno de estos valores que tenemos aquí en la fórmula, entonces. Primero tenemos esta LI. ¿A qué se refiere? El límite inferior. N entre 2, la frecuencia absoluta menos 1, la frecuencia absoluta de ese intervalo y la amplitud. Entonces vamos a hallar cada uno de esos datos. Comenzamos con el siguiente proceso. ¿Cuál es el proceso? Primero siempre debemos encontrar N entre 2. A ver, voy a usar otro colorcito. N entre 2. ¿Cuánto vale N? N es el total de datos, es decir, 70. Ese 70 lo divido para 2. Bien, ¿cuánto es 70 dividido para 2? Es igual a 35. Bien, este 35 va a ser el valor central que me va a guiar para encontrar los otros datos. Me voy a ubicar en la frecuencia acumulada. Y necesito encontrar dónde estaría este valor de 35. Bueno, 35 estaría entre 10 y 40. Estaría justamente entre estos dos valores. ¿Dónde me ubico? Me ubico en el inmediato superior. Es decir, voy a tomar solamente todos estos valores de esta fila. Me voy a centrar solamente en esta fila. Estos van a ser los valores que yo utilice para encontrar la mediana. Porque tomamos el valor superior, es decir, el 40. Bien, marcamos esta fila y esta va a ser la que utilizamos. Ahora sí, encontramos los demás datos. Primero me dice el límite inferior, L sub I. ¿Cuál es el límite inferior? Se refiere al intervalo de clase. El límite inferior es 180. Bien, ahora me dice F sub A menos 1. También la podemos denotar esta F sub A menos 1 como F anterior. ¿A qué se refiere? Nosotros ya tomamos, me ubico en la frecuencia acumulada, ya tomamos este valor de 40, entonces la frecuencia anterior sería este valor de 10, es decir, F sub A anterior es 10. Ahora F sub I, es decir, la frecuencia de esta columna. ¿Cuál es la frecuencia de esta columna? Pues este valor de 30. Y la amplitud. ¿Cómo encontrábamos la amplitud? Restando los intervalos de clase de esta columna, es decir, 190 menos 180. Bueno, 190 menos 180 es justamente 10. Una vez que encontré todos los datos, ahora sí puedo reemplazar en la fórmula. Simplemente reemplazo los valores. Entonces, la mediana va a ser igual al límite inferior. ¿Cuánto vale? 180. Entonces, 180 más n dividido para 2, que ya lo tenemos aquí, es 35. Simplemente 35 menos f anterior, que la tenemos aquí, que vale 10. 35 menos 10 dividido para f sub i, que vale 30. Y todo esto va a estar multiplicado por la amplitud, que vale 10. Listo, resuelvo esta ecuación. Entonces la mediana va a ser igual 180 más. Bueno, 35 menos 10 es igual a 25. 25 sobre 30 y todo esto por 10. Entonces la mediana va a ser igual. Tengo que resolver primero lo que está en la parte de la derecha. Voy a multiplicar. Perdón, voy a dividir.
En la calculadora divido 25 dividido para 30. Me sale ese resultado, no quito ese resultado y ese mismo resultado lo multiplico por 10. Bueno, en decimales me sale 8,33, pero voy a utilizar el valor en fracción que me salió. 180 más, me sale 25 tercios. Y finalmente sumaría 180 más 25 tercios, que me da 188,33. Y este sería el valor de la mediana. Bien, vamos con la última medida de tendencia central. La última medida se refiere a la moda. ¿A qué se refiere la moda? Bueno, la moda viene a ser, como en la vida cotidiana, lo que más se repite. Entonces, viene a ser ese valor que más se repite en todos estos datos que acabamos de encontrar. Bien, para encontrar la moda, necesitamos la fórmula que se observa en la pantalla. La moda es igual al límite inferior. I menos 1 sigue siendo el límite inferior, más la distancia 1 sobre la distancia 1 más la distancia 2 multiplicada por la amplitud. Ya vamos a ver a qué se refieren esas distancias. Bien, para encontrar la moda, nuevamente me voy a guiar de los siguientes valores. Entonces, la moda, repito, se refiere al valor que más se repite. ¿Dónde voy a encontrar primero ese valor? En la frecuencia absoluta. Me ubico en esta columna y encuentro el valor que tiene más frecuencia, es decir, el valor más alto, entre 10, 30, 15, 9 y 6. ¿Cuál es ese valor? Ese valor es el 30, porque es el mayor. Entonces, nuevamente, voy a tomar toda esta columna para encontrar el valor de la moda, de esta fila, perdón. Solamente voy a tomar estos datos de esta fila. Me voy a centrar en esta fila. Bien, entonces vamos a encontrar los datos. Primero necesito el límite inferior. Entonces, el límite inferior va a ser igual. Ya me centro en esta columna. Entonces, el límite inferior es igual a 180. Ahora vamos, la distancia 1. Bueno, la distancia 1 se refiere a, me ubico en este valor de la frecuencia absoluta. Entonces, ya tomé este valor de 30. La distancia 1 se refiere a este valor menos el valor anterior, es decir, 30 menos el valor anterior, que sería el 10. Esa viene a ser la distancia 1, el valor de la frecuencia restado el valor anterior. Bueno, 30 menos 10 es igual a 20. Y ahora necesito la distancia 2. ¿Cómo encuentro la distancia 2? Nuevamente, tomo este valor central, es decir, 30. Y le voy a restar ahora el valor que está después, es decir, el 15. 30 menos 15. Bueno, 30 menos 15 es igual a 15. Listo, ya tengo distancia 1 y distancia 2. Ahora vamos con la amplitud. La amplitud sigue siendo la misma, la resta de los intervalos de clase, es decir, 190 menos 180. 190 menos 180 es igual a 10. Listo, ya tengo todos los datos. Ahora simplemente reemplazo en la ecuación. Entonces, la moda, perdón, la denotamos como MO. Es igual al límite inferior, que en este caso fue de 180, más la distancia 1, que es de 20, dividido para la distancia 1, 20 más la distancia 2, que es de 15. Y todo esto multiplicado por la amplitud que es de 10. Entonces, la moda va a ser igual a 180 más 20 dividido. Bueno, sumo primero 20 más 15, que es igual a 35, y todo esto por 10. La moda va a ser igual a 180 más. Voy a realizar nuevamente la operación.
20 dividido para 35, le doy al igual y ese resultado multiplico por 10. En este caso me da 40 céntimos. Y finalmente sumo 180 más 40 céntimos. 180 más 40 céntimos es igual a 185,71. Este sería el valor de la moda. Y así obtenemos media, mediana y moda. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.